¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en una cápsula de su programa CBE News. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial y, como siempre, voy a hacer la pregunta: ¿qué tiene que ver el árbol genealógico, las matemáticas y el mundo de los seguros? Si usted quiere saber cuáles son estas similitudes, quédese con nosotros en esta cápsula de su programa CBE News. Mi nombre es Julio Cárdenas. Bienvenidos. Generaciones, matemáticas, ancestros y seguros. A veces las matemáticas nos permiten entender algunos fenómenos sociales. También en algunas ocasiones nos facilitan la comprensión de ciertos mensajes. De este último caso vamos a platicar el día de hoy. Hay un viejo problema muy sencillo de comprender que conocí hace varios años, sobre una estudiante de matemáticas que trata de hacer un cálculo simple que nos muestra cifras sorprendentes sobre la cantidad o el número de ancestros que tenemos cada uno de nosotros. La denominación de una generación, medida en años, es comúnmente confundida con las décadas. Se habla de la generación de los 70 o de los 80, haciendo alusión a los nacidos en esas décadas. También existe el criterio de definir una generación de acuerdo con las costumbres de las personas en un periodo de tiempo y se tiende a confundir la duración de una generación con el tiempo que dura un hábito general, un modo de educación o incluso un uso común de transporte, de determinados aparatos, de procedimientos médicos o de un tipo de alimentación, es decir, periodos de hábitos. Usos o costumbres que luego desaparecen o que dejan de ser moda. También hay otros ejemplos de denominación muy difundidos hoy, como la generación X o la generación de millennials. Es mucho más apropiado, en cambio, decir, por ejemplo, que un restaurante ha pertenecido a 3 generaciones distintas cuando se hace referencia a que el padre y el abuelo del actual propietario también fueron sus dueños. Si aceptamos que el lapso de tiempo que abarca una generación es la diferencia de edad entre padres e hijos, y tenemos en cuenta que la mayoría de las madres tienen sus hijos entre los 17 y los 33 años, entonces 25 años es un periodo adecuado para una generación estándar. Naturalmente hay sociedades, países o incluso estratos en los que estos rangos son distintos. Ahora vamos a hacer un cálculo sencillo. Todos tenemos una madre y un padre, es decir, 2 personas de las que descendemos, que pertenecen entonces a la primera generación que nos antecede. Todos tenemos 4 abuelos, que pertenecen a la segunda generación. De la misma forma, todos tenemos 8, 2 elevado a la 3 bisabuelos, en la tercera generación. Continuando de esta manera, encontramos que 16, 2 elevado a la 4, tatarabuelos en la cuarta generación. Y tenemos 32, 2 elevado a la 5, tatarabuelos, y así sucesivamente, de tal forma que en la generación número 10 anterior tuvimos 2 elevado a la 10, trastarabuelos. Esto es, 1024 personas pertenecientes a la 10ª generación anterior. Es decir, que vivieron hace unos 250 años, de las que descendemos en forma directa. Pero si examinamos un poco más atrás y nos ubicamos, por ejemplo, en 1492, cuando Cristóbal Colón arribó a estas tierras, es decir, 21 generaciones antes, y queremos saber cuántos son nuestros trastarabuelos, nos sorprenderemos. En efecto, encontramos que fueron 2.097.152, 2 elevado a la 21. Dicho de otra forma, cada uno de nosotros existe hoy gracias a más de 2 millones de personas que vivían cuando se descubrió América, que nos han dado una descendencia directa a través de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en fin, trastatarabuelos. Con una sola de esas personas que hubiese faltado, no habríamos nacido,
pues en este cálculo estamos teniendo en cuenta solo ancestros directos. A estas tierras que habitaban los pueblos indígenas llegaron desde el descubrimiento de América grupos importantes de inmigrantes de todo el mundo, y entre todos hemos conformado una gran familia. Con una alta probabilidad en ese amplio grupo de personas que también intervinieron después, encontramos algún trastatarabuelo común sin que lo sepamos. En efecto, si sumamos ahora los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y trastatarabuelos de las generaciones que siguieron a los 2.097.152 iniciales, obtenemos la cifra de 4.194.302, que corresponde a 2 elevado a la 22 menos 2. Ese es el número de personas que desde Colón conforma el grupo de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y trastatarabuelos. En ese inmenso grupo de ancestros de cada uno de nosotros hubo campesinos, profesores, comerciantes, religiosos, artesanos, aventureros, navegantes, ladrones, empresarios, gobernantes, obreros, agentes de seguros, en fin, no lo sabemos. Muy poco sabemos sobre nuestros ancestros antes de la tercera generación, pero cuando nos cruzamos con un desconocido en la calle, muy probablemente se trata de un pariente con quien tenemos algún trastatarabuelo en común. Los mexicanos somos una numerosa familia. Cada uno de nosotros es el milagroso fruto de más de 4 millones de personas que han vivido durante un poco más de 5 siglos para darnos una descendencia directa. Pero en el mundo viven cerca de 7.700 millones de personas, según la última estimación de las Naciones Unidas, y las proyecciones indican que el número seguirá creciendo en aproximadamente 2.000 millones más para 2050. ¿Pero alguna vez te preguntaste cuántos seres humanos han vivido en la Tierra hasta hoy? Cada una de estas personas, la mayor parte, tiene un círculo de unos 400 conocidos, pero hay quienes solo tienen alguna decena o quienes tienen miles, llegando a máximos de 6.000 conocidos cada uno. Los latinos conocen a lo largo de su vida alrededor de 536 personas, según el estudio de ¿Cuántos conocidos tenemos?, publicado por el Observatorio Social de Galaxia, y que ha establecido la medida de las relaciones interpersonales. El análisis muestra cuántas personas conocen de media los latinos, y se basa en relaciones que se caracterizan por el reconocimiento mutuo. Los datos revelan que además de participar en entidades asociativas, hay factores que se asocian con una mayor vida social. Ser miembro activo en una asociación se relaciona con un incremento del 10% en el tamaño de la red de conocidos, mientras que participar en diversas asociaciones eleva el volumen a 29%. Esto refuerza la importancia de la vida asociativa para crear un capital social relevante, al conectar a un amplio rango de individuos entre sí. En particular, la participación activa en clubes deportivos, grupos culturales o de ocio, asociaciones de jóvenes o estudiantes y organizaciones de apoyo social y de derechos humanos está significativamente relacionada con un mayor tamaño de la red de conocidos. En cambio, hay otros factores que se podrían asociar con una mayor probabilidad de socialización, como tener hijos en edad escolar, estar casado, ir a misa, que no tienen un efecto estadístico relevante o que no se explique por factores de edad o género. Como conclusión, los investigadores apuntan a que tener más conocidos aumenta la posibilidad de recibir apoyo emocional o económico. El mundo está cambiando de manera vertiginosa. La forma de comunicarnos, de transportarnos, de comprar, de vender y de hasta hacer negocios. Hoy CBE más Broker te da la posibilidad de entrar al cambio de hacer negocios a través de tus conocidos sin invertir nada. ¿Te interesa? Hoy, tú puedes cambiar tus generaciones, haciendo negocios de una manera fácil, actual y con muy buenas ganancias. Ponte en contacto con nosotros en contacto@cbe.com.mx y empieza a ganar ya. ¿Estás listo para hacer negocios?
¿Qué tal? Muy interesante como siempre, ¿verdad? Pues no deje de contactarnos, vamos a poner la dirección de la página web debajo de la pantalla para que se suscriba al canal y nos pueda contactar para saber un poco más acerca de esta nueva forma de hacer negocios. Gracias, los esperamos la próxima semana. Mi nombre es Julio Cárdenas, hasta la vista.